Pero, ¿qué vamos a ver esta tarde? ¿Qué es lo que quiero compartir contigo esta tarde? Esta tarde quiero abordar dos temas que lo que nos van a ayudar es a evitar que nuestro dinero se funda. Obtenemos dinero y de un momento a otro ya no tenemos ni cómo pagar la planilla. Eso es lo que vamos a ver hoy. Específicamente, ¿cuál es la ruta que vamos a trazar? Vamos a ver un diagnóstico, vamos a ver las causas de la liquidez que pueden estar presentes en tu empresa, vamos a ver cuál es el ciclo de conversión del efectivo que aplica a tu empresa. Vamos también a estar abordando y aclarando algunos conceptos sobre impuestos. Ese tema de que a nadie le gusta, pero estará presente y es lo que vamos a ver esta tarde. ¿Cuáles son aquellos impuestos que sí te corresponden pagar? ¿Cómo pagarlos? Y cuáles son aquellos impuestos que no te corresponden, pero que por una mala gestión finalmente los termina asumiendo, afectando tu liquidez. Y finalmente vamos a ver, Marlene, pero ¿qué hago con toda esa información? ¿Cómo la aplico a mi empresa? Es lo que vamos a estar viendo en el último punto. Vamos a iniciar con esta primera parte, que es el diagnóstico. Estoy segura que cuando iniciamos una empresa, somos, como bien lo dice Margarita Paso, soy la que barre, la que cobra, la que abre las puertas, la que vende, la que paga la planilla, la que hace la transferencia. Y esa condición de la empresa que pudo ser funcional en las primeras etapas, no puede ser funcional en una nueva etapa cuando tu empresa ya está creciendo. Para poder identificar cuáles son aquellos ladrones que se están robando tu liquidez, es necesario que nos alejemos un poquito de la operatividad y tengamos esa actitud de análisis. Así como está este empresario tomando cierta distancia de su empresa para ver qué es lo que está pasando. ¿Con qué objetivo? El objetivo de tomar decisiones con mayor seguridad y dejar de improvisar. Pero alguien me puede estar preguntando, pero yo no hago eso. Entonces vamos a ver quién es el que necesita tomar esa distancia. Aquel empresario que se pregunta, yo vendo todos los meses, pero yo siento que al final del mes no tengo para pagar la planilla, estoy estresado por pagar los servicios básicos, no sé realmente dónde se fue el dinero, necesito pagar una importación o necesito reponer el stock de la mercadería, pero no sé dónde se fue el dinero. O bien, el próximo mes corresponde pagar los impuestos, siento que pago una gran cantidad de impuestos, veo el monto, pero yo no sé si el monto es el correcto, o bien el contador te envía reporte o te imprime los estados financieros y los tiene acumulados en tu escritorio. O en algunas ocasiones ni te atreves a abrir el correo que van adjuntos los estados financieros. Hay otra situación que puede ser de que sabes que necesitas financiamiento, pero no sabes qué es lo mejor, si endeudarte más o mejor no endeudarte. Pero el no endeudarte lo que va a ocasionar es que tu empresa no siga funcionando por falta de oxígeno. En otras ocasiones puede ser que te hayas sentido agotado, pero sientes que nadie más te comprende y que si te agotas y se te acaban las baterías, tu empresa puede no seguir funcionando. Y por último es que preguntarnos si me cuesta tomar decisiones porque no tengo los datos claros. Es como ir conduciendo tu vehículo con todo el tablero que muestra cómo está el calentamiento, el combustible, la temperatura, que esté dañado. Si realmente te estás sintiendo en algunas de estas condiciones, entonces estás en el lugar correcto. ¿Por qué menciono que primero debemos de estar conscientes de nuestra condición o de la condición de nuestra empresa? Porque yo no puedo mejorar lo que no diagnostico. Cuando vamos al médico, para que el médico nos pueda recetar alguna medicina o algún tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es aplicar una serie de pruebas, exámenes clínicos o una placa o un ultrasonido para que el médico tenga la capacidad de recetarnos un tratamiento o una medicina. Aquí quiero que recordemos lo básico por el cual toda empresa, o voy a decir el 99.99% de las empresas se crean. Compramos a uno, vendemos a tres y tenemos una ganancia de 2. Esto es el principio básico por el cual se crean las empresas.
objetivo de obtener ganancia, obtener utilidad. Pero cuando perdemos de vista que para obtener esa ganancia solo es necesario un factor, un elemento que tiene que ver con las ventas, entonces realmente lo que estamos sacrificando es la liquidez de nuestra empresa, que al final no nos van a permitir obtener esa rentabilidad que andamos buscando. Las empresas no quiebran por falta de ventas, sino que quiebran, fracasan, no siguen funcionando porque realmente no saben dónde se va su dinero. Hoy yo no voy a hablar de contabilidad, ni de partida doble, ni de cuentas T. Esta clase no es para contadores, es para empresarios que no comprenden sus números específicamente en la liquidez y los tributos. Empresarios que no saben cuál es la salud financiera de sus empresas. 60%, pero alguien me puede decir, Marlene, ¿qué tiene que ver el 60%? El 60% de los empresarios no comprenden sus estados financieros, no comprenden sus reportes financieros. Y los números nos dicen la verdad. Le voy a hablar a aquellas mujeres que cuando vamos a pasar consulta médica y nos dicen que es necesario que nos subamos a la báscula, no creen ese número, pero ese número es importante porque con ese número el médico va a determinar cuál es la cantidad de medicina que nos va a recetar. Los números nos dicen la verdad. El número que nos dice cuánto dinero hay en el banco, el número que nos dice cuáles son los niveles de colesterol o los demás los indicadores clínicos que utilizan los médicos, los números que dicen nuestra edad, aunque querramos no tener esa edad, los números siempre nos van a decir la verdad. Los registros son del contador, los resultados son del dueño del negocio. Pero si como dueño de negocio no comprendes lo que tu contador te está presentando, entonces no estamos haciendo nada. Pero ¿por qué a veces no queremos ver esos números? La contabilidad y el término que se enseña en la academia, en las universidades, es que es ese proceso en el cual se clasifican, se ordenan las transacciones con el objetivo de presentar un resultado que se llama estado financiero. Pero realmente lo que ocurre con la contabilidad es que toma todas las operaciones de la empresa y las presenta. Hay un embudo en el cual se procesa y se emiten ciertos reportes. ¿Qué es lo que procesa la contabilidad? Procesa las decisiones de compras, si decidimos comprar determinado producto a X proveedor o determinada calidad de materia prima, resume las decisiones que tomaste sobre las contrataciones o las comisiones que le estableciste a tus vendedores, resume esas decisiones sobre el tipo de publicidad que decidiste implementar o bien la apertura de una nueva sucursal o contratar un nuevo contrato, valga la redundancia, de distribución, de exclusividad con un proveedor. La contabilidad es ese cuadernito, esa libreta que nos va a decir si las decisiones que tomaste fueron buenas o fueron malas. Estamos claros que los recursos con los que contamos en las empresas, ya sea humano, financiero, de capacidad intelectual, el talento humano, son limitados. Y como empresarios tenemos opciones de si utilizo estos recursos en esta alternativa o lo utilizo en esta otra alternativa. Si los recursos que tengo los utilizo para aperturar una nueva sucursal o bien utilizo un nuevo canal de venta que no necesariamente tiene que ser presencial. La importancia de tomar buenas decisiones es porque finalmente nos va a decir esa capacidad que tenemos de optimizar los recursos con los que nuestra empresa tiene o los que podemos obtener. Aquí quiero que me digan si creemos que se nos roba la liquidez en las empresas, sucede de esta manera. Estamos en nuestra empresa, tenemos el dinero y llega una persona externa, nos pone ahí un arma de fuego y nos dicen, Lester, dame ese dinero que tenés. Quiero que me pongan ahí en el chat si creemos que así funciona la falta de liquidez. Los leo aquí en el chat.
Quiero que me comenten si creen que la falta de liquidez en nuestras empresas ocurre de esa manera. Estamos en nuestro escritorio, estamos en nuestra oficina y llega una persona externa y nos dice, Marlene, dame ese dinero. Dice Cilia que no ocurre así. Enya dice, no pienso que es por una mala gestión de uno mismo. Dice Iván que no. Anthony dice que hay otra persona, dice ahí involucrada. Marcela dice que no, que es por una mala administración de los recursos. Algo anda mal, nos dice Gema. María Adela dice que no, dice, puede ser el desorden y más cuando el negocio es familiar. Puede ser por falta de planificación, nos comenta acá. Y es que efectivamente hoy vamos a ver quién es el causante verdadero de que no haya liquidez en tu empresa. Vamos a ver las causas o las fugas, ¿verdad? Que se roban nuestra liquidez. ¿Qué es la liquidez y qué son los impuestos? Todas estas personas que tenemos acá, que tenemos sala llena esta tarde, vamos a ver cuáles son las causas y aquí sí espero que tomen ustedes un papel, un lápiz y vayan identificando cuál de estas fugas están presentes en sus empresas. Vamos a ver la fuga número 1. Esta fuga la he identificado a lo largo de los acompañamientos que realizamos en las empresas pequeñas, medianas, grandes. Y la primera fuga que hemos identificado es esa ansiedad que se tiene por el éxito. Pero yo jamás voy a decir que el éxito no es importante. Dije que lo primero o lo que principalmente se busca en las empresas es la obtención de rentabilidad, pero tenemos que ver qué sacrificamos para obtener esa rentabilidad. Y aquí quiero que nos detengamos en este primer punto, dice la ansiedad por el éxito. Más ventas creemos que va a ser sinónimo de la rentabilidad que andamos buscando y sacrificamos la liquidez comprando más inventario a un mal precio. Establecemos un costeo erróneo, nuestro precio no es competitivo en el mercado, entonces tenemos una bodega llena de inventario obsoleto, un inventario que no rota, un inventario que no se mueve. Es tanto el afán de vender y vender, vender y vender, que no estamos midiendo realmente si nuestras acciones, si el efectivo, los recursos que tenemos, los estamos depositando solo en un recurso que va a ser difícilmente convertible nuevamente en efectivo. Vender es el objetivo de todo negocio. Sin venta, un negocio no existe. Eso no lo vamos a discutir. El objetivo del área de marketing, del área de venta, es precisamente impulsar las ventas. Acá el punto es cómo estamos manejando esas ventas. Si tengo inventario y quiero crecer aceleradamente, aperturo una tienda, aperturo otra nueva sucursal, otra nueva sucursal, otra nueva sucursal, porque yo creo que entre más ventas tenga, más rentabilidad voy a tener. Pero tal vez mi empresa no está preparada para ese momento. Entonces recurro a financiamiento para poder sostener ese impulso que necesito darle o ese oxígeno que necesito darle a todas las tiendas, pero lo que está pasando es que el costo financiero es tan alto que al final lo voy a pagar en unos intereses costosos. La primera fuga es esa ansiedad por el éxito. Y no estoy diciendo que no tengamos metas de éxito. Todo empresario trae ese ADN de tener esa meta de éxito. Aquí lo estoy indicando como una ansiedad que no logra ver claramente cuál es el camino o la ruta correcta. La segunda fuga es, acá ya vamos a ver en el otro concepto que tiene que ver con los gastos sin control. Pagamos mucho, pero no sabemos en qué se está pagando. Compramos inventario. Creo que la importación que mandé a traer a China, a México, a Uruguay, a Paraguay, tiene determinado costo y ese costo no considero los demás costos relacionados y en mi mente creo que ese producto me costó 10,
cuando realmente me cuesta 20. Y como no estoy claro realmente de los costos, porque no los voy monitoreando, ni los costos, ni los gastos, que a veces pueden estar presentes ahí en la contabilidad, pero como no los veo, ni siquiera sé que existen. Me enfoco solo en las ventas, que es en la fuga número 1, descuido esta parte que son los costos sin control. Todos los días se emiten pagos en la empresa. Todos los días hay que hacer transferencias. Todos los días hay un proveedor que nos está cobrando, pero porque no hay una programación de pago para establecer un día en el que vas a firmar, vas a revisar cuáles son los pagos que se van a emitir esa semana y de esa manera tener un control. Eso también nos va a permitir ir comparando cuáles son los gastos del mes anterior y en base a esos gastos mensuales o semanales que vamos emitiendo, podemos establecer nuestro flujo de caja. O sea, cuánto efectivo yo voy a necesitar esta semana, cuánto efectivo voy a necesitar la próxima semana, considerando las obligaciones que tenemos, considerando cuál va a ser la recuperación de la cartera o las ventas de contado que vamos a hacer. El tercer punto o la tercera fuga es tener una visión limitada. Vemos y actuamos solo de una manera cortoplacista. Pensamos que nuestra empresa solo va a operar en este próximo mes. Se termina el mes de mayo, entonces establecemos acciones solo para el mes de junio. Ni siquiera tenemos una programación básica del trimestre. ¿Cómo vamos a actuar en estos 3 meses? A veces ocurren determinada alza en las ventas y entonces como hay bastante efectivo en la cuenta bancaria, lo que se hace es comprar. Se renueva los muebles, se renuevan las computadoras, se renueva, se manda a decorar toda la oficina, pero no pensamos o no tenemos una actitud de mediano y largo plazo. ¿Qué pasaría si mi empresa depende de 3 clientes importantes o los mayoristas y de alguna manera ellos no me compran? ¿Qué va a pasar con ese flujo que no voy a recibir? Porque como no guardé el efectivo que tenía antes, porque no tengo una planificación, entonces me quedo sin oxígeno en ese mes. Otra de las cosas puede ser, ¿qué pasaría si la importación que yo realizo generalmente, por X y motivo, tengo un retraso en aduana? No voy a tener ese producto y si yo no tengo el producto, yo no voy a vender, pero los gastos no significa que se van a detener. Pero como ya no tengo el recurso, ese combustible que va a permitir que mi máquina siga funcionando, entonces me quedo sin liquidez. La cuarta fuga es el endeudamiento mal utilizado. Sé que necesito tener financiamiento externo para que mi empresa pueda seguir funcionando, pero a veces busco préstamos para pagar incendios. Pagar incendios me estoy refiriendo a resolver un problema. No tengo un préstamo enfocado a qué área de la empresa voy a mejorar. Solicitar un préstamo porque tengo que pagar una X cantidad de impuestos, entonces necesito resolver en el momento. Pero es una venta excepcional, entonces ya me queda disponible ese financiamiento, entonces me voy a comprar un vehículo X, algo que no estaba totalmente planificado. Obtengo financiamiento externo, que puedo tener la liquidez ahorita, pero ese financiamiento tiene un costo, a como cualquier recurso tiene un costo por su utilización. Entonces, el tener un endeudamiento o el contar con un endeudamiento mal utilizado, al final lo que me va a hacer es a endeudarme más y más y más en la empresa, lo que va a ocasionar que comience a aperturar y a hacer promociones desmedidas para tratar de mover el inventario que tengo estancado, entonces vendo más, pago más impuestos a la alcaldía, a la Dirección General de Ingresos, pero cuando yo veo mi rentabilidad, no tengo rentabilidad, no tengo ni liquidez ni rentabilidad. La quinta fuga es los impuestos mal gestionados. Pagamos impuestos porque hay que cumplir con las leyes. En Nicaragua, Costa Rica, Perú, en cualquier lugar del mundo se pagan impuestos. Eso no se discute. Acá el punto es que pagamos de más por no saber a qué tenemos derecho de deducirnos y qué sí podemos deducirnos, qué no podemos deducirnos
en qué condiciones determinado ingreso ya tributó, y si ya tributó, pues no debería de tributar 2 veces. Lo que ocasiona es que esté destinando pago de un impuesto que ya no me corresponde. Entonces pagamos impuestos que no nos corresponden. Esto es por falta de educación en la parte tributaria y como les mencionaba anteriormente, hace 10 años que incursioné en este mundo precisamente porque cuando llegas a una empresa no tenés el conocimiento de parte de la educación superior, pero tampoco en las empresas es que haya un manual que te diga aquí los impuestos se manejan de esta y esta manera. Generalmente funciona que el contador de turno que está en la empresa aplica sus conocimientos y si aprendió mal, pues va a llegar a aplicar malas prácticas. Por eso es importante que como dueño no es que vas a hacer las planillas de impuestos y que las vas a subir, sino entender qué es lo que se paga y poder hacer una revisión, aunque sea de 5 minutos, para ir monitoreando mensualmente cómo te aseguras de que no se vaya tu dinero en pago de impuestos que no te corresponden. Y la última fuga que debes de identificar es tener una mentalidad de autoempleado. Hacemos todo y no podés escalar. Cuando creemos que debemos de andar en todo, porque de esa manera la empresa va a funcionar, aquí yo más bien voy a preguntar, ¿realmente es empresa si el dueño se ausenta en determinado momento? ¿La empresa funciona, no funciona? Si el dueño tiene que autorizar una venta, tiene que autorizar una compra, tiene que realizar determinados pagos, si el dueño no está, si se enferma, entonces tenemos una empresa paralizada. Tener una mentalidad de autoempleado no nos permite ir delegando algunas tareas que lo que nos va a regalar es tiempo y claridad, ese alejamiento que nos permite ver en nuestra empresa como lo que es una persona diferente a nosotros. Todos estos problemas, todas estas fugas son presentes porque hay una causa raíz que radica en la mentalidad que tenemos. Vemos a nuestra empresa como nosotros mismos. No vemos que es una persona aparte de nosotros que tiene obligaciones ante la administración tributaria, ante las municipalidades, ante una institución financiera, como la empresa puede tener nuestro y nosotros la creamos, entonces hay una mezcla de la finanza, se autorizan gastos personales, hay salida de dinero que no va relacionado a los gastos de la empresa, pero lo que ahí está ocurriendo, y alguien lo mencionaba ahí en el chat, es cuando se dan estas creaciones de empresas familiares y no se definen unos controles claros. Mezclamos lo que son nuestras finanzas familiares o personales con la finanza de la empresa. Quiero que me anoten ahí en el chat con cuál de estas causas, con cuáles de estas fugas se identifican. Los espero acá que me digan con cuál de estas causas se identifican. Bueno, Pavel nos mencionaba anteriormente que dice que era por falta de planificación. Indira nos dice todo lo anterior sumado porque no se tienen controles. Y aquí nos damos respuesta, Indira, a la pregunta de que si la falta de liquidez realmente funciona de que alguien va a venir con arma de fuego a querer quitarme el dinero que yo me he ganado. Y aquí nos dabas la respuesta que decía que no, pues que tiene que ver con la falta de controles. Jessica nos dice que hay una mala inversión o compra de inventario innecesario. A veces creemos que porque tengamos llena las bodegas de nuestra empresa va a ser sinónimo de ventas y no es así. Luis nos dice que es por falta de gestión e ignorancia. El dinero dice no solo en el negocio puede estar en las instituciones bancarias, así es. Lester nos dice mala administración de recursos. Chris dice lo mismo que pienso, que es por falta de comprensión de nosotros mismos. Y acá dice José, claro, dice hay empresas que les hace falta el dinero y el empleador les dice que no hay dinero. Dice que es estudiante de la educación comercial y bueno, ya se está preparando para que seas ese contador que sí ayuda al empresario a darle la información que necesita para que pueda tomar buenas decisiones. Ok, vamos a avanzar entonces
con este tema de la liquidez. Menciono todos estos tipos de fuga no para que comencemos a lacerarnos en caso que ya estemos cometiendo alguna de estas fallas, sino para tomar acciones para prevenirlas, para detenerlas y prevenir que nuevamente se presenten estas conductas que no son deseadas. Lo primero que tenemos que hacer es conocer en qué etapa está la empresa que nosotros hemos creado. En esta imagen les presento 3 tipos de empresas. Está esta empresa que puede haber funcionado como un pequeño kiosco. Está esta otra empresa que ya no solo es un kiosquito, sino que ya tiene 2 plantas, ya aumentó su capacidad. Esta podría tener 1 o 2 añitos de existencia. Esta podría tener ya unos 7 o 10 años. Esta ya podría tener todo el edificio completo, lo utiliza para su operatividad y podría tener unos 10, 11, 12 años o más. Conocemos empresas que tienen 25, 30, 40 años. Cada una de estas empresas tiene sus diferentes retos. Los retos del personal que tiene esta empresa no son los mismos que tiene esta segunda empresa, ni tampoco van a ser los mismos que tiene esta empresa. Cada empresa en sus diferentes etapas va luchando, va enfrentando, va lidiando con diferentes retos que se van presentando. Administrativo, financiero, de competencia, los mismos socios van cambiando en cada una de las etapas. En relación a la liquidez, entonces tenemos que ver que si la empresa por su naturaleza tiene diferentes retos, diferente etapa de la empresa también va a tener un diferente problema que resolver. Lo importante acá es detenernos y saber cómo mejorar. Eso es lo importante. ¿Qué hacer con la liquidez? Si bien es cierto que aspiramos a la rentabilidad, la liquidez es la que aumenta el patrimonio de las empresas. Cuando yo tengo liquidez, tengo esa capacidad de negociar con un proveedor mejores precios. Tengo esa capacidad de contratar a los mejores trabajadores. Tengo capacidad de otorgar ciertos descuentos a mis clientes para que me gestionen, para que me paguen anticipadamente, otorgándole un pequeño descuento por pronto pago, porque yo necesito recuperar ese efectivo para poderlo invertir. Si yo tengo liquidez, tengo suficiente dinero, como lo decía una de las personas que nos está acompañando, aunque puede estar en el banco, no necesariamente debe estar en la empresa, puedo tener certificados a plazo fijo que también me están generando intereses en caso que yo no decida invertirlo en empresa. La rentabilidad, la liquidez es la que me va a ayudar a que mi patrimonio aumente. No por el hecho del efectivo en sí, sino por la libertad que me da de tomar decisiones que yo pueda negociar, tanto con mis proveedores como con mis clientes. Las ventas no es sinónimo de rentabilidad. A veces sacrificamos la liquidez para lograr esta rentabilidad y lo que hacemos es establecemos costos incorrectos. Si hay un costo incorrecto, entonces el precio va a ser erróneo y como mi precio es erróneo, voy a tener un inventario estancado. Podemos vender, pero no estar ganando lo que esperamos. A veces el único indicador que vamos monitoreando es cuántos son las ventas. ¿Cuánto vendimos este mes? ¿Cuánto vendimos en marzo? ¿Cuánto vendimos en febrero? ¿Cómo vamos creciendo en ventas? Pero el enfoque debería de ser ese dinero que está ingresando en mi empresa, ¿se está quedando en mi empresa o simplemente veo una gran cantidad de dinero, pero así como ingresa, así también está saliendo? Porque lo que está sucediendo es que no estoy teniendo rentabilidad. En una de las cápsulas que mandamos esta semana, hacíamos esa distinción. Una empresa puede tener liquidez, pero no solvencia. Y puede ser una empresa rentable, pero no necesariamente tener liquidez. Les recomiendo la cápsula número 1 para repasar este concepto. ¿Cómo saber dónde se está yendo el dinero? Aquí tenemos que comprender algo que no va a aplicar a todo tipo de empresa, ¿verdad? Hay empresas que vendemos servicios y no necesariamente no va involucrado la compra de un bien tangible o un bien que yo voy a transformar para luego producir un bien que voy a vender, porque vendemos algo intangible.
pero la lógica es la misma. ¿Qué es el ciclo de conversión del efectivo? Básicamente lo que mide es cuántos días, cuánto tiempo le toma a mi efectivo salir de la empresa y retornar nuevamente a ella. Vamos a comenzar por el primer punto. Vamos a pensar que nos dedicamos a vender camisas. Entonces, vamos a partir del punto 1, de la adquisición de la tela. Yo compro la materia prima, luego hay un proceso de transformación, realizo la venta, en este caso la venta es de crédito, y luego hay un proceso de cobranza. Compro la materia prima, vamos a suponer, ¿verdad? Que en este ejemplo vamos a suponer que es en efectivo una parte, aunque sabemos que hay una combinación de comprar de contado y de crédito. En este caso voy a suponer que sale dinero de mi empresa, me toma 90 días en la transformación y realizar la venta y 60 días me va a tomar realizar el cobro de esa venta. En este caso, ese efectivo que yo invertí en la compra de materia prima le está tomando 150 días retornar a mi empresa. Pero esa plata que anda fuera de mi empresa no significa que porque está fuera de mi empresa yo me voy a detener. Yo tengo que pagar los servicios básicos, tengo que pagar la renta del local, tengo que pagar al personal, yo tengo que continuar con la operatividad. Entonces aquí tengo que ir midiendo cómo hago para que mi empresa no muera, no se queda sin el oxígeno. Acá se lo voy a explicar con este gráfico que ustedes lo van a aplicar a sus empresas. Esto ocurre en una empresa, como les decía, que se dedica a la transformación de un bien, pero ustedes lo van a aplicar en el caso que vendan servicios. ¿Cuánto tiempo me toma en horas hombres brindar este servicio? ¿Cuánto solicito de anticipo? ¿Cuánto tiempo me toma a mí realizar todas las actividades y entregar un producto intangible? ¿Y cuánto tiempo me toma a mí ese proceso de cobranza? En este caso tenemos que recordar que el efectivo es el rey. En cualquier empresa el efectivo es el rey. Recordemos que las empresas no fracasan por falta de ventas, sino por falta de liquidez. Tengo disponible 40.000 córdobas, $40.000, $400.000, 4 millones. Ese es el monto que yo tengo disponible. Pero para poder iniciar mi empresa yo necesito comprar una maquinaria que me va a ayudar a procesar la madera que yo voy a comprar, pero no hago nada si tengo la maquinaria y no compro la materia prima. Entonces decido dedicar o destinar el 50% para la maquinaria o las máquinas que me van a procesar, instalaciones podría ser, y el 50%, que en este caso son 20.000, a la materia prima. Pero ese proveedor me va a entregar la materia prima que yo solicito, que yo necesito con ciertas especificaciones en 30 días. Me entrega la materia prima en 30 días, luego lo llevo a mi empresa, las personas, ¿verdad? El carpintero, el ebanista, transforma esa materia prima, esa madera en una linda silla y ya le tomó otros 30 días. Llevamos 30 días en el proceso de que me entreguen la materia prima, más otros 30 días para que me la transforme y luego, como estoy iniciando con mi empresa, busco formas de cómo colocar mi producto y me voy a una tienda de muebles que me dice que deje el producto para ver qué tanta aceptación tiene ahí, ¿verdad? De parte de los clientes. Y me dice que me va a pagar en 90 días. Yo invertí $40.000, en 30 días me da la materia prima, en otros 30 días se da la conversión del bien y me toma 90 días recuperar ese efectivo. Han transcurrido 5 meses para que ese efectivo, estos $40.000 que yo decidí invertir, regresen a mi empresa. ¿Qué pasaría si ahora la tienda me va a solicitar nuevos productos? Yo ya no tengo más efectivo. Entonces, yo puedo solicitarle a esta empresa que me vendió la materia prima crédito. Puede ser que sí, puede ser que no me lo dé. Si no me lo dé el crédito, entonces yo tengo que buscar financiamiento externo para poder comprar, lo cual va a llevar un costo implícito,
pero en el caso de que no me dé ese financiamiento, puedo solicitar a un familiar, el financiamiento lo tengo que conseguir. En este caso yo estoy aspirando a una rentabilidad, pero yo necesito la liquidez, el oxígeno para poder comprar la materia prima, elaborar el bien y poderlo colocar, poderlo vender. Pero como yo no maneje bien el efectivo, puede ser que obtuve financiamiento y creyendo que me van a pagar en la fecha establecida, puedo dedicar ese flujo para otros gastos personales. Y luego me voy a quedar sin el pago del personal, el cual me va a renunciar y tengo que contratar a nuevas personas, tener ese proceso en la curva de aprendizaje para enseñarles cómo llevar a cabo una adecuada elaboración de la silla, porque si yo le entrego a la tienda de muebles y me dice que no cumple con los criterios de calidad que me establecieron, entonces me retornan el mueble y ustedes saben que sale más caro reparar que hacer. Un adecuado manejo del efectivo, que yo creo que no es tan importante, sino que es más la rentabilidad, lo que yo voy a hacer es que como estoy manejando inadecuadamente el efectivo, al final voy a sacrificar mi rentabilidad, de tal manera que me quedo sin efectivo y sin rentabilidad. Una de las cosas que los emprendedores sufren mucho es que como nicaragüenses somos bastante osados y decidimos emprender X emprendimiento, llámese el que se le llame, pero no manejamos esta información financiera. Entonces lo que se gana finalmente es endeudamiento con la tarjeta de crédito o se le debe al esposo o los ahorros que tenían acumulados durante ciertos años se le invierte al negocio porque no se tiene claro una información financiera. Y en muchas ocasiones lo que ocurra es un fracaso del negocio y un nivel de endeudamiento a nivel personal enorme. Regresemos al punto 1. Es el tiempo que le toma a mi efectivo regresar a mi empresa. Desde que hago la compra de la materia prima, desde que hago la venta y luego mi gestión de cobranza. Ahora, ¿qué pasaría que estos 60 días no son 60 días? Porque hay clientes que se atrasan o se retrasan demasiado y estos 60 días se convierten en 90 días. Entonces, yo estoy esperando la rentabilidad que inicialmente me imaginé en mi mente, pero no la voy a conseguir. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es gestionar con abogados que me ayuden a recuperar esa cartera para que yo pueda contar con el efectivo, pagarle incluso al mismo abogado y que recuperar aunque sea una parte de lo que yo vendí. Un inadecuado manejo de la liquidez finalmente lo que me va a hacer es afectar mi rentabilidad. Aquí les dejo la fórmula para que ustedes lo apliquen en sus empresas. ¿Cuánto es el tiempo en el que yo compro inventario y se transforma para estar disponible para la venta y realizo la venta? ¿Cuánto es el tiempo de cobro y cuánto es el tiempo que mi proveedor me dice que le pague? Porque cuando compramos mercadería al crédito, el proveedor nos dice, me vas a realizar el pago en 30 días, pero tu cliente te paga a 60 y a 90. Entonces, en esa diferencia de tiempo tenemos que buscar cómo financiarnos de otra manera. Aunque podamos trasladar ese costo del financiamiento en el precio, muchas veces no se considera esta opción y lo que terminamos haciendo es financiando a nuestros propios clientes. ¿Por qué? Porque no se tienen políticas claras en el otorgamiento de los créditos o incluso como obtenemos financiamiento externo al banco, tenemos liquidez, no gestionamos oportunamente la cartera. Al no gestionar la cartera de nuestros clientes, entonces nuestros clientes se van retrasando, no lo vamos viendo porque tenemos liquidez que conseguimos de otra fuente y no lo tenemos claro que el dinero nuestro que anda en la calle se está deteriorando porque las carteras también se deterioran. Hasta aquí hemos visto que un aumento de las ventas es posible, pero no sacrificando la liquidez, porque finalmente si sacrifico la liquidez, voy a sacrificar mi rentabilidad. Pero podemos lograr ambas cosas. Sé que podés lograr ambas cosas cuando tenemos el panorama claro, obtener rentabilidad y obtener liquidez. Pero, ¿qué pasaría? Acá les voy a mostrar esta imagen. Les mencionaba que sí es posible
tener rentabilidad y tener liquidez. Pero lo que tenemos que hacer es tener una visión clara de lo que debemos de monitorear. Yo les pregunto, esta empresa tiene una rentabilidad en el 2024 del 9%. ¿Esa rentabilidad está bien o está mal? Les mencionaba que este 9% de rentabilidad, que si no vemos nuestra información clara, no podemos saber si este 9% es bueno o es malo. Ahora, cuando nosotros vemos el panorama completo y vemos que en enero obtuve rentabilidad, en febrero sí, en marzo no, en abril sí, en mayo no, entonces ya ponemos en tela de duda que si ese 9% realmente es una buena rentabilidad. En muchas ocasiones el empresario no sabe ni siquiera cuánto es su rentabilidad, entonces porque se queda en ventas y no le interesa la rentabilidad. Lo que están teniendo no es empresa rentable, sino lo que están teniendo es un hobby demasiado caro, es un pasatiempo demasiado costoso. Y es que querer no es poder. Yo puedo desear tener una gran rentabilidad, una buena liquidez, pero no significa que lo voy a lograr. El saber es poder, saber dónde enfocarme, saber qué medir, saber dónde debo de enfocar mis esfuerzos, eso sí es poder. Acá quiero que concluyamos esta primera parte de la liquidez con esta reflexión. Sin claridad de mis números, sin claridad de los números que reflejan las decisiones que tomamos, no vamos a tomar buenas decisiones. Los números reflejan las decisiones que ya tomé en el pasado. Si yo no evalúo el resultado de las decisiones del pasado, es imposible que yo tome ahora buenas decisiones. A veces tomamos decisiones por intuición, improvisando o encendiendo una velita o algo, haciendo una oración, pero así no se dirigen los negocios. Los negocios no se dirigen con nuestros ojos vendados y a la buena de Dios. Se dirigen teniendo una claridad de cómo está funcionando nuestro negocio. Esta silla de gerencia, en muchas ocasiones es una silla muy solitaria, que solo lo va a comprender otro emprendedor que también se ha sentado en esa silla, otro empresario que sabe que en esa silla hay confusiones, hay temores, hay dudas, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, me están robando en la bodega, me están robando en finanzas, ¿dónde? O sea, ¿qué hago para cubrir todas esas áreas de mi empresa? Esta silla de la gerencia tiene que atender las solicitudes del área de ventas, cómo tenemos mayor presencia en el mercado. Si no hacemos determinada acción, la competencia nos va a quitar esa cuota de mercado. Tenemos que atender las necesidades de marketing que nos dicen, tenemos que ampliar nuestro marketing, nuestras campañas publicitarias para ayudarle a ventas a lograr esa cuota que ya se establecieron. Y finanzas dicen, no, tengo que administrar adecuadamente los fondos para poder darle esos descuentos que marketing me está diciendo que haga mayores inversiones y el área de ventas también me presiona con descuentos. La gerencia, esta silla de gerencia, es una silla solitaria, pero que se puede auxiliar de esta libretita que tenemos acá. Si ya en el pasado tomé buenas decisiones que tuvieron estos buenos resultados, entonces voy a irme por esa vía. No necesito ir conduciendo una nave a ciegas. Hasta este momento vamos a hacer una recapitulación. Hemos visto que venta no es igual a rentabilidad. Puedo vender mucho y mi rentabilidad puede ser bajita. La liquidez afecta directamente la rentabilidad. Un inadecuado manejo de la liquidez finalmente va a afectar mi rentabilidad. Me quedo sin plata y me quedo sin una empresa que tiene capacidad de generar ganancias. Y finalmente hemos visto ciclo de conversión del efectivo. ¿Cuánto es el tiempo que le toma a mi empresa recuperar el dinero que ha invertido en la compra de bienes para poderlo convertir, realizar la venta y generar ese proceso de cobranza para que nuevamente regrese a mi empresa? Quiero que me pongan en el chat hasta este momento cómo vamos. Hasta este momento, ¿cómo vamos con el manejo de la liquidez? Si ya identificaron algunos de ustedes cuál es la fuga que está presente en su empresa
puede ser una empresa familiar, ¿verdad? Una empresa unipersonal, empresa que tenga. ¿Cómo estamos manejando la liquidez? ¿Se han identificado cuál es uno de esos ladrones que puede estar presente en sus empresas? El otro tema importantísimo que vamos a ver que nos mete mucha mano a veces a las empresas es el tema de los impuestos, pero tenemos que ver el tema de la liquidez. Dice Anthony, bueno, que es mejor tener dinero en la liquidez, el presupuesto, dice. El tema, Anthony, es que muchas veces ni siquiera manejamos el presupuesto, porque creemos que es tiempo nuestro invertido para no guiar nuestra empresa y entonces andamos buscando más ventas y más ventas. Dice, nos había dicho Hanier, dependiendo de cuáles sean las ventas, dice, y cuáles sean sus costos. Efectivamente, cada empresa debería de tener estructurado cuáles son los gastos y poderlos controlar. La muerte nos decía, y los impuestos. Uno no la podemos controlar, la otra de alguna manera sí podemos controlarla. Y vamos a ver que hay impuestos que sí pagas y otros impuestos que aunque los pagas no te los corresponden. Y aquí quiero hacer un resumen. En la cápsula número 2 ya explicaba cuáles son los impuestos que sí nos corresponden y cuáles son los impuestos que no nos corresponden. El IVA. El IVA es un impuesto que administras pero que no te corresponde pagar. Las retenciones es un impuesto que no es tuyo, sino que es de tus proveedores, que igualmente lo que hacemos es administrarlo y que lo pagamos, pero que no es un impuesto nuestro, que nosotros asumimos. El IR salarial, de la misma manera, es un impuesto que nosotros retenemos y lo que hacemos es enterarlo a la administración tributaria al quinto día del mes siguiente. El IR anual. ¿Qué pasa con el IR anual? El IR anual realmente es un impuesto que nosotros pagamos. Es el impuesto que le corresponde a las empresas. Pero ¿cómo funciona? La fórmula del IR anual es sencilla. Es igual a los ingresos gravables menos los costos y gastos deducibles. Pero entonces, Marlene, ¿por qué pagamos tanto impuesto? Nuestra contabilidad puede decir que obtuvimos ingresos de 120 millones, en costos 80 millones, en gastos 35 millones y se nos da un resultado de 5 millones. Sin embargo, para efectos fiscales, estos 120 millones puede ser que corresponda a lo que tengo soportado en las facturas de la actividad económica que yo tengo, pero y que están contabilizados y que fueron realmente declarados. Para la administración tributaria, entre más vendamos, entre más ingresos obtenemos, pues está bien, porque en esa medida la base imponible va a ser un poco mayor. Pero, ¿cuál es la otra variable? Nos regresamos a la fórmula, ingresos menos costos y gastos deducibles. En nuestras empresas pueden haber costos y gastos que para efectos contables están bien porque son de la libre decisión del empresario, pero para efectos fiscales no cumplen con ciertos requisitos que la Ley de Concertación Tributaria ya definió. Y lo que va a ocurrir con la base imponible, con la ganancia contable, es que va a aumentar. Mi contabilidad puede decir que mis costos son de 80 millones, pero fiscalmente hay 5 millones que no son aceptados. Mis gastos pueden ser 35 millones, pero fiscalmente solo 25 millones son los aceptados. De tal manera que puedo tener los mismos ingresos, tanto en la parte de la contabilidad como en la parte fiscal, pero mis costos y mis gastos desde el punto de vista fiscal van a ser menor y eso lo que va a hacer es aumentar el impuesto que yo tengo que pagar. El impuesto se aplica a la ganancia, pero no es a la ganancia contable, es a la ganancia fiscal, a la base imponible fiscal. ¿Qué errores se pueden presentar en los ingresos? El IR anual, que es el impuesto que sí te corresponde pagar, se paga una vez que ha concluido el periodo fiscal. Debe de transcurrir enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. La ley nos da 2 meses para que nosotros hagamos una revisión general, liquidemos el impuesto y se lo paguemos a la administración tributaria. Pero mensualmente la administración tributaria no espera
que nosotros vayamos reportándole el monto que estamos obteniendo en nuestras ventas, de las ventas que estamos realizando, las ventas que hablé anteriormente, que a veces hay un afán por vender y no medir los costos que lleva esas ventas. Entonces, vendemos 10 millones, para efecto de explicación, lo dejé 10 millones en cada mes, entonces al total del año yo vendo 120 millones, pero yo tengo que anticipar el 2%. Vamos a ver si anticipamos el 2% de 10 millones, tengo que anticipar este 2% de tal manera que al final del periodo yo pague 2.4 millones. Pero cuando mis clientes a mí me efectúan los pagos, ellos están obligados, según el artículo 20 del Código Tributario, a efectuar retenciones. Pero si yo no llevo un control de estas retenciones que mis clientes me aplican, yo no me voy a deducir este 1.4 millones. Yo voy a terminar pagando estos 2.4 millones y no me voy a aplicar estas retenciones que los clientes hicieron. Alguien me podría decir, pero eso es totalmente ilógico, eso no pasa en las empresas. Sí pasa en las empresas. Cuando hay un desorden contable, cuando no se lleva un monitoreo de las retenciones que los clientes aplican y que no están vinculadas o no los vamos conciliando mensualmente con las declaraciones que hacemos, lo que estamos haciendo es pagándole a la administración tributaria 2.4 millones en todo el periodo y nosotros asumimos este 1.4 millones. Los que hemos realizado declaraciones en los últimos años, sabemos que en los últimos 2 años, por ejemplo, que las retenciones que yo ya no me acredité, que yo no me apliqué en cada mes, yo no puedo llegar al final del periodo y decirle a la administración tributaria, olvidé aplicarme esta retención. Ya me apliqué determinado monto durante los 12 meses y si no me lo apliqué en el último año, puedo iniciar un proceso de revisión que difícilmente voy a obtener una respuesta positiva porque incumplí con la obligación de realizar una correcta declaración. Es un impuesto que sí me corresponde pagar, pero por una mala gestión, por un desorden contable, puedo estar pagando unos 4 millones que no me corresponden. Ahora, ¿qué errores se presentan en los costos y gastos? En la contabilidad habíamos mencionado que yo puedo haber vendido 120 millones en todo el año y en mis costos y gastos 115 millones. ¿Cuáles son los errores comunes que se dan en este rubro que ocasionan un mayor pago de impuestos? Gastos no soportados. La Ley de Concertación Tributaria establece en el artículo 39 cuáles son los requisitos que deben de cumplir los gastos para que puedan ser deducibles del IR. A veces hay pagos de la renta, el canon de arrendamiento del local, pero no hay un contrato. Entonces está solamente el pago, pero no hay un contrato que soporte ese pago. Es un gasto necesario para que la empresa pueda funcionar, pero no tiene el sustento adecuado que la ley ya estableció que debe de cumplir. Hay otras situaciones en las que a ese pago de arrendamiento yo no le apliqué la retención correspondiente. Recordemos que la retención es un anticipo que ese proveedor hace del anticipo que él debe de pagar mensualmente. Es decir, que si nosotros no le aplicamos la retención, igualmente él va a pagar ese anticipo. Pero desde nuestra acera es nuestra obligación aplicarle la retención. ¿Para qué? Para que el gasto pueda ser deducible. Ahora, hay ocasiones en que se malentiende que si un gasto no tiene nada que ver con nuestra operatividad, creemos que aplicándole la retención, ese gasto se convierte, se transforma inmediatamente en un gasto deducible. No estoy diciendo eso. La aplicación de una retención no convierte, no legaliza un gasto no deducible a un gasto deducible, pero sí un gasto deducible debe contar con la retención correspondiente para que pueda cumplir con todos los requisitos de la deducibilidad. Y otro de los errores comunes que se dan es que en la cuenta de anticipo generalmente se van acumulando aquellos fondos sujetos a rendición de cuenta que a veces le damos al área comercial, al área de producción, al área de marketing cuando va a hacer alguna actividad y ese monto queda como sujeto a rendir, la persona rinde ese fondo,
pero no hacemos el correspondiente asiento contable de disminuirlo de la cuenta de activos para que pase a formar parte de los gastos que sí van a ser deducibles de la empresa. De tal manera que tenemos una cuenta de activos inflada y la cuenta de gastos raquítica, y recordemos la fórmula. Ingresos menos costos y gastos, lo que me va a ayudar es a generar, a determinar cuál es el monto que yo debo de pagar. Ahora, ¿cuáles son los otros errores que también se presentan? Si yo no me acredito un gasto, lo que yo voy a hacer es pagar el monto total del IVA. O sea, yo compré una mercadería, pagué en aduana 15, yo se lo vendo a mi cliente, le traslado el IVA de 20, pero yo le digo, a mi DGI ya te pagué 15, entonces yo lo que te voy a pagar es 5. Cuando no llevamos un control de los pagos de IVA que ya hemos realizado, entonces terminamos pagándole a aduana los 20. Y el IVA tampoco es un gasto deducible. Al finalmente, esos 15 que hemos pagado anteriormente, lo asumimos de nuestro propio dinero y no va a, ni siquiera va a contar para gasto, para efectos del IR. Otro punto también que se lleva a nuestra liquidez, que está vinculado con los impuestos, es el tema de las retenciones asumidas en los pagos a los proveedores. En muchas ocasiones nosotros vamos asumiendo retenciones que le corresponde a nuestro proveedor, y para mantener cierta relación, pues asumimos esa retención. Hay un riesgo importante que tiene que ver que ese pago posiblemente pueda ser rechazado por la administración tributaria, dependiendo del auditor, porque la ley menciona que el gasto va a ser deducible cuando se le haya aplicado la retención correspondiente, no que la empresa asuma un impuesto que no le corresponde. Podemos lograr controlar nuestra liquidez y tener un control de los impuestos si tenemos una claridad financiera. Para obtener ganancias, si ya estamos en este mundo de los negocios, para obtener ganancias es necesario tener la claridad financiera. Hasta este punto lo que hemos visto es cuáles son los impuestos que tenemos que pagar. El hecho que de nuestra cuenta bancaria se emita una transferencia o un cheque por X monto no significa que todos esos montos son de la empresa. Algunos impuestos solo los administramos, otros sí nos corresponden pagarlos. Hemos visto los errores que pueden presentarse en los ingresos, errores en los gastos, otros errores. Y que para obtener la rentabilidad que andamos buscando es necesario tener una claridad financiera. Pero ahora, ¿cómo podemos aplicarlo allá a nuestras empresas? Estos errores los podemos identificar en esa contabilidad que resume las operaciones de nuestra empresa. Entonces, básicamente en dos reportes esenciales, en el balance general y en el estado de resultados. En el balance general es tu reporte que muestra qué tan sólida es tu empresa, lo que tienes, lo que debes y lo que es tu patrimonio. En el estado de resultados, lo que verás es precisamente esas decisiones que has tomado en los años pasados, en los meses pasados y los que estás tomando actualmente. El estado de resultados, lo que vas a ver es ingreso menos costos y gastos, vas a obtener una utilidad contable, que no necesariamente es la utilidad fiscal. Esto es lo que hacemos con los clientes. Con los clientes lo que hacemos es tomar acciones que eviten que la liquidez de sus negocios se les escape. Lo que hacemos es fortalecer ese control interno para poner el foco en su contabilidad. Por ejemplo, en este estado financiero, es un estado financiero que no tenía una lectura de parte del dueño. Las personas ya habían efectuado la rendición de fondos, pero no se había trasladado al estado de resultados. El problema que esos fondos, ese gasto correspondía a un ingreso que ya se había generado en periodos anteriores. Ya no podíamos deducirlo en el año en el que se identificó el error. De igual manera, en la cuenta de anticipos de clientes, habían depósitos de clientes de los cuales no se le había terminado el proceso de facturación, y lo que se terminó haciendo fue pagando todavía más. ¿Cuáles fueron los efectos de esta revisión? Esta empresa entonces tuvo que pagar aquí del total de sus activos de 13 millones, solo en la parte de activos, menos 1 millón que correspondía a anticipos ya rendidos. Lo que pasó es que ahora valía 12 millones. De 13 millones
el valor era de 12 millones. Pero alguien me puede decir, Marlene, pero entonces mejor me quedo con activos de 13 millones en vez de 12 millones. Sí, pero el punto es que son datos irreales. Acá lo que sucedió es que esta empresa había pagado 300.000 córdobas en impuestos por no haberse deducido los gastos que le correspondían en el periodo fiscal que iba vinculado el ingreso. Pagó 300.000 córdobas por ese error en la parte de activo, más otros 300.000 córdobas por el error en la parte de pasivo. Anticipos de clientes de los cuales no se había realizado la facturación correcta, no se había reconocido el ingreso. Es más, era una contingencia que tenía. Para poder reparar eso, entonces, lo que se tuvo que hacer es hacer la corrección, pero ya estaba clara la persona de que tenía que pagó 600.000 córdobas. Ahora, hasta este momento, ¿qué les ha parecido la clase? Les veo mientras hago el resumen. Hemos visto ventas no es igual a rentabilidad. Eso vimos en la primera parte. Luego vimos que la liquidez puede afectar directamente tu rentabilidad. Hemos visto también los errores comunes que se dan en la gestión o administración de los impuestos. Y ahorita estamos viendo cuáles son o cuál es ese elemento clave para poder tener control de esto y que tiene que ver con la claridad financiera.